Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Diseñar el Mañana, organizado por INDI. Vamos a dar comienzo ya al webinar. Nada, yo me presento, soy Laura Capel, formo parte de la Secretaría Técnica de INDI. Es un placer poder estar aquí con todos vosotros, también con Carlos Barrabés y Xavier Cerrás, que nos van a un poco a exponer su visión sobre la innovación en estos momentos. Y bueno, antes de empezar, nada, solo un par de detalles prácticos para los asistentes. Bueno, recordaros que se os ha deshabilitado micrófono y cámara y por tanto, bueno, no os podéis ver ni os podemos escuchar, ¿de acuerdo? Para poner preguntas a los ponentes tenéis que hacerlo a través del espacio de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Las podéis dejar allí, las recibiremos nosotros, la moderadora, yo las recibiré y después, una vez que ellos hayan expuesto sus dos presentaciones y su mesa redonda, tendremos un tiempo para que, bueno, a través mío, yo os expondré las preguntas que habéis hecho y ellos las podrán contestar, ¿de acuerdo? El chat que hay también habilitado simplemente es para cuestiones técnicas, si por lo que sea alguien no oye o tiene algún problema. No se ven los participantes, ¿de acuerdo? Y como os comentaba, por favor, las preguntas sobre todo, ponerlas en la parte de preguntas y respuestas, que tenéis que ir a los 3 puntitos, ¿vale? Y en cambio lo que es el chat sería solo para las cuestiones más técnicas, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que sin más dilación, nada, os hago un recordatorio muy rápido del programa de hoy y ya luego daré la palabra al señor Carlos Ruiz, alcalde de Viladecans. Pues hoy la verdad es que es una ocasión para poder un poco recuperar un poco el espíritu indie, entonces tendremos la ocasión de hacer una especie de indie update, ¿no? A través de las redes. Entonces, en primer lugar estará Carles Ruiz, el alcalde de Viladecans, que nos dará la bienvenida. Posteriormente contaremos con la intervención de Xavier Farrás, que expondrá también brevemente su visión sobre la innovación y los retos actuales. En segundo lugar tendremos la intervención de Carlos Barrabés, que también nos ofrecerá su visión sobre estos temas. Y posteriormente tendremos también un tiempo donde ellos dos discutirán un poco sobre estas dos visiones y sus propuestas. Posteriormente tendremos un espacio de unos 10-15 minutos hacia las 5:35 o 5:40, donde podrán contestar a las preguntas que hayáis hecho y ya finalmente se dará por cerrada la sesión. Por mi parte, sin más palabras, pues ya doy la palabra al señor Carlos Ruiz, alcalde de Viladecans. Vamos a esperar un momentito que ahora entrará. Bueno, esperaremos un minutito más, si no porque se ve que está habiendo algún problema técnico, esperaremos un minuto y si no ya daremos comienzo a la sesión, ¿de acuerdo? Un minutito solo. Bueno, pues si os parece, lo que podemos hacer es ya dar la palabra. Lamentablemente el alcalde ha tenido un imprevisto y ahora no se puede conectar. Pues daremos la palabra ya a Xavier Farrás. Pues adelante cuando quieras. Como lo hubiera hecho, pues mucho mejor que yo, ¿no? En todo caso, voy a compartir contenido, a ver si se ve, y yo avanzo con la presentación que tenía preparada, que era, pues, bueno, un poco dar alguna idea sobre al menos cómo veo yo, pues, qué van a ser los retos que vamos a tener en los próximos tiempos. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? Laura, ¿se ve bien? Perfecto. Muy bien. Pues básicamente esta crisis ha sido un gran acelerador. Nos hemos encontrado pues con
Que lo que iba a pasar en 10 años probablemente pase en 10 meses. Hace muy poco tiempo nadie hubiera dicho pues que íbamos a sufrir algo como lo que hemos sufrido, ¿no? Que un virus de procedencia extraña iba a crear una pandemia casi medieval y que la solución iba a ser prácticamente medieval, que es cerrarnos todos en casa, salir lo menos posible y que la tempestad pues escampe lo más rápido posible. Bueno, en Indie desde hace mucho tiempo hablamos de industria y de innovación. Esa es nuestra inquietud. Hemos creado un colectivo, pues yo diría, no ya únicamente de Viladecans, sino en Cataluña y en el conjunto de España. Y básicamente nuestro interés es crear agentes de cambio. Y siguiendo un poco la dinámica pues, que hemos ido durante estos años, lo que vamos a hacer es pues, intentar ver qué va a pasar a partir de ahora teniendo en cuenta esta disrupción que nos ha tocado vivir. Pues en primera instancia yo diría que habrá que redefinir muchas cosas, pero una de las cosas que tendremos que redefinir es nuestra relación con la ciencia. La ciencia es la única que ha mantenido la autoridad durante este tiempo, un tiempo de colapso, un tiempo donde hemos visto pues actuaciones, actitudes nobles, actitudes también incoherentes, actitudes rastreras si queréis, donde alguien, Estado se han comportado como nunca hubiéramos dicho. La ciencia ha mantenido su coherencia, ha mantenido su autoridad y tendremos que, pues, de un modo u otro, hacerle más caso. Yo creo que de esto va a salir, pues, una sociedad mucho más cienciocéntrica, por decirlo así, centrada en la ciencia y en la tecnología. Sabéis, todos los que habéis seguido estos años Indie, que somos unos enamorados y unos apasionados de la tecnología. Pues bien, esto va a ir a más. Teníamos que haber hecho un poco más de caso antes. Fijaros, esto es de la Organización Mundial de la Salud, esto es de septiembre de 2019, y aquí delante hay algo que se parece bastante a un coronavirus. Y esta señora que veis aquí, que firma este report, es una señora de un gran prestigio académico, investigador y político, había sido la primera ministra de Noruega, y en el informe dice, cuidado que tenemos la amenaza real de una pandemia letal que podría matar entre 50 y 80 millones de personas y hundir la economía internacional un 5%. El informe está en Internet y esto es de pocos meses antes de que pasara lo que nos ha pasado. Afortunadamente esperemos que no llegue a los 50 o 80 millones de personas, pero realmente aquí había una alerta previa que de un modo u otro no hicimos caso. La ciencia nos va a solucionar el problema. Si en cierto modo no hicimos caso a la ciencia, suerte tenemos de la ciencia para encontrar la vacuna. Y hoy en día, pues gracias a instalaciones científicas como las que veis aquí, superordenadores, redes de superordenadores están compitiendo contra el tiempo, buscando desesperadamente la vacuna del coronavirus. Tenemos suerte de tener estas instalaciones porque lo que facultan, lo que facilitan, que lo que antes se hacía en laboratorio ahora se puede simular como si fuera real y se simula la velocidad de la luz, con lo cual millones de geometrías de moléculas diferentes están siendo probadas continuamente para intentar hallar lo más rápido posible esa vacuna. Algoritmos de inteligencia artificial, equipos de investigación por todo el mundo. Es muy importante que continuemos esta carrera científica y que situemos la ciencia, digamos, en el centro de la sociedad, porque ahora ya casi nos demuestra que nos garantiza la supervivencia. Cuidado, la ciencia no es todo. Si hemos visto competiciones por las mascarillas y por los kits de test, ya veréis cuando salga la vacuna. Necesitamos capacidad manufacturera, la ciencia no es todo, necesitamos cadenas de valor enteras que sean capaces desde el laboratorio hasta la sociedad generar aquellas soluciones que en cada momento necesitamos. Y hablando de ciencia, pues esta pandemia desató una tempestad científica en Europa, desconocida, se habló poco en la prensa local prácticamente, española, catalana prácticamente ni se habló, pero este señor que veis aquí, que es el científico en jefe europeo, el presidente de lo que es el European Council, que es algo así como el Consejo Europeo de Ciencia, dimitió. Y dimitió porque no se veía capaz de alinear la ciencia europea para un objetivo concreto que es desarrollar una vacuna para el coronavirus. Aquí tenéis a la derecha la carta que publicó en Financial Times, vale la pena leerla. Él dice que una ciencia bottom-up, sin prioridades estratégicas, sin alineamiento de recursos, sin flexibilidad, con exceso de burocracia, pues no nos ha servido para un problema como el que hemos tenido. Probablemente la vacuna nazca, se genere o en Estados Unidos o en China. Hubo una polémica muy grande. Este señor Mauro Ferrari, pues bueno, sus detractores dicen que realmente tenía negocios privados en Estados Unidos, así que luego hubo un contraataque. Si no era evento vato, de un modo u otro me imagino lo que debía pasar intentando alinear en la maraña burocrática y la maraña de intereses que es la Unión Europea, de un modo u otro, esos recursos para conseguir alinearlos, intentando encontrar la vacuna. La ciencia se convierte en tecnología. Los que habéis asistido a Indie sabéis también la importancia
hemos hablado durante todos estos años de la tecnología como eje fundamental de competitividad. Este gráfico lo presentamos prácticamente cada año, que es el gráfico de cómo está el mundo a nivel de tecnología. Y veis una correlación, la he explicado cada vez que hemos hecho este repaso, ¿no? Y cada vez los países están más estirados. O sea, a la izquierda tenemos pues los países emergentes y la precariedad, a la derecha los países prósperos, yo diría el futuro. Y esto se va estirando año a año y hay países que se han lanzado a una carrera pues también por el desarrollo de la tecnología, por el control de la prosperidad, por industrias exportadoras, etcétera, etcétera. Asia está emergiendo. Fijaros que a la derecha tenemos Corea del Sur, que ha sido pues el gran líder, también la respuesta a la pandemia, cómo ha podido alinear toda su cadena de valor muy rápidamente para desarrollar dispositivos de test para toda la población en simplemente un mes y para crear aplicaciones digitales también para traquear la pandemia. Fijaros en la flecha a España. El único consuelo cuando vemos esta foto es que Italia está un poco por debajo nuestro. Si queréis algún consuelo, quizás ese. La verdad es que esta foto es casi desesperante. Cada año como no nos movemos de sitio, aunque cada vez somos más, por suerte que estamos pues intentando que las cosas cambien. Ver China, esa gran bola que está emergiendo en rojo ahí abajo. El tamaño de la bola, recordad, es proporcional a la cuantía que esa economía en I+D, es casi como la de Estados Unidos, y China está disparada hacia arriba, hacia la derecha, y será el líder del mundo en poco tiempo. Bueno, y aquí vemos un mundo fragmentado, la primera fractura, y hablamos también el año pasado, la competencia entre China y Estados Unidos. El mundo que va a salir va a ser un mundo mucho más de mirada china, mucho más de mirada oriental. Estados Unidos se está debilitando. Y lo que vemos aquí en medio es un paper que al principio nos da la existencia, pues un paper científico, es un paper que publica un descubrimiento científico como los que pues cada día se publican un montón en universidades y centros de investigación. Actualmente trabajamos con un paradigma de ciencia abierta, por tanto este paper lo puede ver cualquiera, todo el mundo. No está tan claro que a partir de ahora una investigación en semiconductores, en biotecnología, en algún sector considerado estratégico, hecha en China la pueda ver un americano o hecha en Estados Unidos la pueda ver un chino. Es probable que el paradigma de ciencia abierta esté en peligro. Es probable que haya pues una fragmentación, una cortina, un telón de acero digital con dos sociedades, dos economías digitales, dos 5G, dos clouds, dos internet y dos sistemas científicos compitiendo entre ellos y sin conexiones. Aquí, como os podéis imaginar, el problema es ¿y dónde estamos nosotros? Porque no salimos en la foto. Bueno, en Europa sí que sale en la foto. Europa todavía tiene pues un corazón muy industrial, muy tecnológico y muy innovador. Lo que veis arriba a la izquierda es una noticia de Bloomberg de enero de este año que declara Bloomberg, una revista norteamericana que tiene uno de los rankings más importantes en innovación, declara que Alemania es el país más innovador del mundo. Alemania, otra gran respuesta al coronavirus. Y efectivamente aquí tenemos la segunda fractura. Si la primera era este-oeste entre Estados Unidos y China, pues ahora vemos otra fractura norte-sur que pasa pues básicamente por los Pirineos. Hola. Bueno, Carlas, ya. Sí. ¿Queréis dar paso a Carlas? Seguimos, ¿no? Bueno, si queréis dar paso a Carlas, cuando queráis. Fijaros Portugal. No, hemos pensado que él dará la intervención después de que hayas intervenido tú. Perfecto. Antes de que intervenga Carlas. Perdón. Sigue, Javier. Fijaros, en verde están las zonas más innovadoras de Europa, están impregnadas en lo que se conoce como Industria 4.0. Fijaros Portugal. Portugal está pasando por delante. Está siguiendo el camino que siguió Irlanda y que siguió Finlandia hace pues 15 y 30 años aproximadamente. Es decir, si queremos se puede. Si se puede, pues sí se puede. Y Portugal lo está demostrando. Cambio sur de Europa pues continúa ahí anclado en un nivel de intensidad tecnológica todavía excesivamente bajo. Vamos a tener que repensar la globalización. Desgraciadamente, pues hemos visto el problema con Nissan, el problema de desindustrialización, que en este caso yo creo que es, si queréis, coyuntural y se debe pues a la coyuntura del sector que está en plena disrupción, en plena transformación digital acelerada. Está llegando el coche eléctrico, autoconducido y compartido. Están los mercados se desplazan hacia Asia, nos pasan muchas cosas ahí. Pero sí que hay una corriente de fondo o dos corrientes de fondo. Una es de desindustrialización progresiva de nuestro entorno, lo he visto en el mapa anterior, esa fractura europea entre el norte, la industria 4.0 y el sur. Y una segunda corriente de fondo que es que el norte está apretando el acelerador. Merkel enciende la maquinaria del capitalismo de Estado para crear nuevos campeones alemanes. Se oyen voces de política industrial, otra vez la industria vuelve a ser importante en todas las administraciones. Y lo que va a pasar con la globalización, pues yo no creo que va a ser lo que está haciendo Trump, de cerrar fronteras, etcétera,
sino de generar sistemas, ecosistemas, marcos institucionales, incentivos para atraer tecnología, talento y capacidad productiva. Va a haber una competición por eso. Entonces, vamos a intentar concentrar aquí y en los países, economías avanzadas, pues la mayor parte de talento, la masa crítica de talento, de I+D, de capacidad productiva avanzada, etcétera. ¿Cómo hemos encontrado a faltar, ¿no? Estos días, pues cadenas de valor sofisticadas en biotecnología, en farmacia, en materiales avanzados, en textiles, etc. Tenemos que repensar el conjunto de la economía. Fijaros que la resultante de esta crisis, pues al final no todo el mundo está perdiendo dinero. Microsoft se ha revalorizado un 50% este año, Apple un 40%, Amazon un 27%. Es decir, los grandes gigantes digitales salen reforzados de esta crisis. Arriba a la izquierda, si habéis seguido este fin de semana, la apasionante aventura del Crew Dragon, esta nave espacial que se acopló a la Estación Espacial Internacional. Esto es de Tesla, el propietario de Tesla. Es la primera nave privada que transporta astronautas. Se está externalizando, incluso la NASA externaliza su tecnología a empresas privadas que están adquiriendo dimensiones macroeconómicas. ¿Qué quiere Tesla con esto? Pues seguramente los analistas dicen que están intentando, pues no solo Tesla, sino también Apple, Google, Facebook, etcétera, desplegar satélites para controlar lo que es la transmisión de Internet de banda ancha, la famosa 5G en competencia con China. Es decir, se están moviendo muchas cosas y estamos quedándonos un poco al margen de todo esto. Fijaos que Apple y Google también se han hecho famosos por crear una aplicación para seguir al COVID. Aquí la pregunta es si ellos tienen los datos, o mejor dicho, fijaros la frase de Robert Spalding, autor de Stealth War, un analista norteamericano que dice: agregar datos es agregar poder. Y hoy solo agregan datos las grandes corporaciones tecnológicas y los estados totalitarios. Y la idea o la necesidad es construir estrategias y estructuras democráticas de datos en Europa. Tendremos que repensar la democracia. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues probablemente era previsible. Desgraciadamente, el asesinato de George Floyd, estrangulado en el suelo, lo viste en el vídeo terrible, ¿no?, por un policía norteamericano, pues ha desatado una ola de ira. Pero era previsible. Hablábamos al principio de la crisis del darwinismo norteamericano. Pero bueno, vendrá una pandemia, pues aquí sabes si quien pueda, ¿no? Porque al final, pues lo importante es la economía. Estados Unidos reaccionó de una forma casi darwinística y se daba por sentado que habría una revolución social, que seguramente ha explotado con la muerte de este pobre hombre, ¿no? En respuesta a las 3 Ds, a la pandemia, pues darwinismo norteamericano, descoordinación europea, disciplina asiática. Asia nuevamente nos ha pasado por delante y aquí veis la tercera fractura de la cual os estaba comentando, la fractura de la desigualdad, de ricos y pobres. Salimos con más desigualdad, salimos con mucha más desigualdad, con una fractura de pobreza, yo diría, insoportable en las economías avanzadas, y hay soluciones sobre la mesa como la famosa renta básica universal. Probablemente a nivel coyuntural hubiera sido pues mucho mejor tener algo así mucho más rápido, hubiéramos tenido mucho menos sufrimiento social. Creo que el reto ahora de las sociedades avanzadas es proponernos pues una renta básica universal en el medio y largo plazo. Creo que puntualmente no se podrá soportar financieramente. Sí, en el medio y largo plazo, sí y solo sí, hacemos los deberes y construimos economías basadas en conocimiento como a las que veíamos en los países libres. Y nuestra admirada Mariana Mazzucato, invitada al India hace unos años, pues seguramente tenía razón. Tenemos que repensar el Estado. El rol del Estado va a ser cada vez más importante. Esta crisis no la podía solucionar el mercado, no podía ser un sálvese quien pueda, como hemos visto en algunos lugares, ¿no? Seguramente, pues, inversiones estratégicas en tecnologías, en sectores estratégicos hubieran hecho que todo fuera mucho mejor. Y seguramente tendremos que continuar por este camino. Mariana Mazzucato nos decía pues que al final la innovación disruptiva, si es la esencia del capitalismo, al final no es el mercado, el libre mercado, sino es la cooperación público-privada. Hay algunas cosas que el mercado no va a pagar y que por el bien de las personas y de las sociedades, pues seguramente los estados tendrán de un modo u otro que poner recursos. Y acabando, tendremos que repensar los liderazgos, ¿no? ¿Dónde están los liderazgos épicos? ¿No? ¿Dónde están los Churchill? ¿Dónde están los Kennedy del momento? No los hemos visto, ¿no? Hemos visto destellos de liderazgo. Ahí me ha gustado mucho pues cómo Merkel hablaba durante toda esta crisis, no muy basada en datos. Hemos visto liderazgos grotescos. Nos han faltado liderazgos épicos, ¿eh? Nos han faltado por realmente alguien que pudiera movilizar las energías emocionales de los países, de las sociedades, poner los recursos en su cara, gestionar con autoridad, etcétera. Probablemente al final de todo esto lo que quede es que tendremos que repensar también especialmente la política.
Y aquí me quedo. Muchísimas gracias. Creo que más o menos on time. Laura, tú misma. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Xavier. Te iba a decir algo, pero ya no he dicho nada porque he visto que estabas muy bien. Muchas gracias, muy interesante. Nada, antes de dar la palabra a Carlos, ya está aquí el alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz, pero bueno, lo que hará él será hacer el cierre del webinar para no interrumpir ahora la dinámica de las ponencias, o sea que él será la persona que hará el cierre, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora sí que ya doy la palabra a Carlos. Recuerdo a los participantes que os animamos a que hagáis preguntas, comentarios, los pongáis en el apartado de mis preguntas y respuestas, porque las vamos recogiendo y luego será también interesante poder hacer esta conversación con Xavier y con Carlos, ¿de acuerdo? Y ahora doy la palabra a Carlos Barrabés. Pues muy bien, muchas gracias. Muy interesante, Xavier. Y la verdad es que me has hecho pensar un rato por este repaso de la actualidad y estaba dando una vuelta a todo. La verdad es que estos días han sido tremendos, ¿no? Yo diría, a lo mejor exagerando un poco, que ha sido una especie de ensayo para una catástrofe, ¿no? Mayor que podría venir algún día y que espero que no venga, ¿no? Y realmente tengo esa sensación porque al final, ¿cómo hemos llegado un poco hasta aquí? Hemos llegado pensando que no teníamos un futuro claro, ¿no? Seguramente la falta de un futuro claro, de un futuro sobre todo compartido, ha sido el problema. Y en el momento que no hemos compartido el futuro, pues hemos empezado a tener millones de problemas, todo tipo de problemas. Y cuando ha venido un problema externo grave, pues realmente nos está costando reaccionar en todo el mundo de la misma manera. ¿Y esto por qué es? Pues yo diría que la clave es entender que quizá hemos llegado a un nivel de complejidad que hace que nos hace incapaces para asumir esos entornos a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Esto probablemente sea un poco ofensivo para mucha gente, ¿no? Y no lo digo con esa intención. Lo que quiero decir es que las cosas que ocurren son muy complejas y probablemente una persona sola no sea capaz de entenderlo. Básicamente, la ONU está muy lejos, el G7 está muy lejos, la OMS está muy lejos, toda esta especie de infraestructura, ¿no? Facebook está muy lejos, ¿a quién protestas en Google, ¿no? Toda esta especie de infraestructura enorme que se ha creado en el mundo, para un mundo global, en una primera fase de globalización, pues es una infraestructura que no llega al individuo ni a la comunidad, ¿no? Porque realmente le cae muy lejos y no sabe muy bien cómo manejarla, ¿no? No es capaz de apropiarse de ella, no es capaz de hackear toda esta infraestructura global. Y esto es un problema muy grave. Y vemos por el mundo pues docenas y docenas de situaciones que responden, yo creo, a este patrón, ¿no? Así que estamos creando un mundo muy complejo, pero que realmente no permite a las personas jugar encima de él. Y esto es un error terrorífico y lo estamos viendo, ¿no? A más complejidad sin dar capacidades, más problemas que tendremos, ¿no? Y si viene otra catástrofe mayor, pues será terrible. Pero mientras tanto no va a dejar de haber muchísimo movimiento, porque realmente pues las personas en este mundo tan complejo no sienten el control. Y eso es algo que es terrible para un ser humano. Si alguno habéis estado en tribus o habéis estado en pueblos pequeños, la base de los humanos es estar tranquilo, con tener una sensación de control de la incertidumbre. Y aquí lo que tenemos es un entorno que cada día genera más incertidumbre y una cada vez mayor carencia de herramientas que realmente permitan a la mayoría de la gente tener el control. Tenemos herramientas que permiten una cierta ilusión de control, pero no el control. Y este equilibrio va a ser muy complicado y va a costar muchos años. Así que yo creo que hay que prepararse para años digamos, de asimilación del nivel de complejidad que tenemos. Pero claro, la complejidad no va a dejar de crecer, porque básicamente el mundo está cambiando. Así que ¿cuál está siendo la respuesta, ¿no? Pues, por ejemplo, en el mundo empresarial, yo creo que hay una respuesta en ciernes, ¿no? Que tiene que materializarse, pero que ya vemos hace unos años, y que es básicamente, pues el mundo industrial, pues siempre se ha guiado por misión, ¿no? Y esa misión
básicamente siempre ha sido vender más que el del lado, ¿no? O vender mucho más que el año pasado, ¿no? Siempre ha sido muy cuantitativa, por decirlo así. Esto ha pasado ya, yo diría, en muchas compañías importantes y en muchas pymes, y yo diría que muchos autónomos, a una especie de visión, es decir, al propósito, ¿no? ¿Y qué es el propósito? Pues el propósito es lo que hace que la compañía tenga sentido fuera de la compañía. Es decir, ¿para qué sirve mi empresa? Pues mi empresa sirve para vender más, para ser más grande que el del lado, si te interesa eso, pero sobre todo sirve para hacer un mundo mejor, ¿no? Y esto es súper importante y es claramente en el momento actual la diferencia entre las compañías. Lo estamos viendo, ¿no? El posicionamiento de estos días, pues en la crisis de Estados Unidos, de muchísimas compañías, incluso yo diría que está ocurriendo muchísimo en el sudeste asiático, pues es un posicionamiento clarísimamente de propósito. Es decir, mi compañía tiene que hacer un mundo mejor simplemente porque funciona. No vale solo con crear empleo, no vale solo con producir. Producir, digamos, se convierte cada vez más en una commodity, ¿no? Y esto es muy tremendo porque, claro, si yo fuera una persona que llevo los últimos 100 y pico años produciendo cosas cada vez más complicadas, pues ahora mismo me enfadaría conmigo, ¿no? No quiere decir que no sea muy complicado, quiere decir que ya se sabe hacer y que y que se va a hacer con más robots, ¿no? Y esto es tremendo y es un cambio enorme. Estamos pasando de este mundo industrial a este nuevo mundo que es mucho más complejo, ¿no? Y claro, mucha gente pues siente esta incertidumbre y por eso hay esta fricción tan grande cuando por ejemplo, haya las preguntas luego, ¿no? ¿Y cuál es el reto que hemos aprendido en los últimos años? Porque en los últimos años, alguno dirá, no, yo tenía propósito, ¿no? Yo tenía visión y tenía propósito, ya, pero ¿y el legado, no? El legado es un mundo que va al cambio climático. Esto no solo tiene que ocurrir, sino que además tiene que ocurrir dejando un mundo mejor para siempre, o para siempre, siempre entre comillas, por supuesto. Y este legado yo creo que se establece como el gran objetivo en los próximos años, ¿no? Se podría decir que hay un poco de cambio de visión a corto, acompasada con una visión a largo. Esta visión a corto que nos ha acompañado en los últimos 35 años en el mundo, pues cada vez más está empezando a ser trufada de una visión más a largo. Y eso es bueno, sin duda es bueno. ¿Y por qué? Pues porque no nos va a ir bien si no le va bien a mucha gente. Pensar que solo te va a ir bien a ti, ¿no? Lo que hacen estos en San Francisco, ¿no? De comprarse una casa en Nueva Zelanda para cuando explote todo, pues hombre, es una visión del mundo industrial. Es verdad que la tiene el mundo tecnológico, pero la tiene el mundo tecnológico porque el mundo tecnológico no ha sido más que una primera etapa del cambio del mundo industrial. El futuro no es el mundo tecnológico, el futuro es un mundo mucho más complejo que el mundo tecnológico, que tendrá muchísima tecnología, absolutamente, pero la tecnología es solo una base de lo que viene. ¿Y esto por qué? Porque en este mundo tradicional siempre hemos tenido un win-win, ¿no? Y el win-win siempre ha sido que tú ganas el 80 y yo el 20, ¿no? Siempre había uno que ganaba un 80 y otro un 20. Y esto es definitivo. Y este tercer win es, gano yo, ganas tú y gana el mundo. Este tercer win es fundamental. Así que necesitamos entender que las compañías son una plataforma que generan impacto en las personas y en el planeta, ¿no? Y esto es una visión especie, ¿no? Que es básicamente hacia donde vamos. Tardaremos años, a lo mejor décadas, pero en lo que estamos en estos momentos es en dar una respuesta a la complejidad, y la complejidad necesita tener una visión de especie para ser respondida, ¿no? El individuo, la comunidad y la especie son tres bases fundamentales de la nueva red. Y todo esto en un mundo que en estos momentos pues había llegado a unos niveles alucinantes del mindset anterior, ¿no? El mindset que hemos tenido en los últimos 30 años se ha desarrollado al 80 y tantos, 90%. Pues ahí veis, ¿no? Lo que era China, no sé si se ve, pero es CHN, ahí en medio de Alemania y Japón en el año 2000, imaginaos lo que es hoy, ¿no? En las trade networks, ¿no? O sea, pues China hoy es imprescindible. Y en el año 2000 eran unos tíos muy majos. Y este cambio nos da una idea de la escala que tiene el nivel al que hemos llegado, ¿no? Hemos llegado a un nivel en el que nos podemos cargar el Amazonas perfectamente en un año. Y
Y evidentemente, no sé si es para sentirse orgulloso, yo por lo menos en esa parte no me siento, pero en otras partes a lo mejor sí. Si no tuviéramos este nivel no tendríamos futuro, no seríamos capaces de hacer un mundo sostenible, por ejemplo. No habría posibilidades y sí que lo podemos hacer porque tenemos este nivel. Así que en cierta medida estamos viendo unos cambios estructurales mundiales que realmente están en estos momentos transformando la globalización. La globalización es un modelo que no para, y no para simplemente porque los datos son gratis. Viajar, que los datos viajen es gratis o muy barato. Así que la globalización no puede parar. La globalización va hacia la conciencia de especie. Evidentemente tendremos épocas, y tendremos épocas en las que pues habrá frentes, habrá países que no se abren, habrá muchas cosas. Espero que no guerras, y no creo que haya guerras porque el negocio de hacer continuar la globalización es tan enorme que no creo que nadie se mate, ¿no? La gente se mata cuando no hay dinero enfrente. Pero si enfrente hay economía y riqueza, es difícil que se maten. El gran problema de todo esto es básicamente que los países en desarrollo, este milagro que estamos viendo aquí de los últimos 17 años con China y Estados Unidos, y ahora Japón en pequeñito, pues este es un milagro que es muy difícil que se vuelva a ocurrir. Es muy difícil que vuelva a ocurrir que un país en desarrollo vuelva a crecer, porque probablemente no se den las oportunidades en los próximos 15 o 20 años. Probablemente vayamos a desarrollar regiones de 500 millones de habitantes para que esta parte, que es una parte básica, que es la fabricación, muy básica ya en el mundo de hoy, pues sea disponible y sea como servicio a nivel local, ¿no? Probablemente estamos pasando a un nivel de seguridad mayor. No es una decisión de eficiencia, es una decisión de seguridad. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a que el mundo se ha vuelto loco y nos pasa mucho en las empresas, ¿no? Está cambiando tanto el perímetro de las compañías que cuando vas por la calle no sabes muy bien qué pensar, ¿no? Yo el otro día me paré delante de una moto de estas de bike sharing, ¿no? De intercambio, y hace unos meses. Y dije, a ver, ¿por qué está esta moto aquí, ¿no? Y vi la compañía y dije, joder, está por sostenibilidad. Seguí un poco para adelante y había otra. Vi la compañía, la propietaria de la moto, y dije, joder, está por movilidad. Continué un poco para adelante y vi otra y dije, está por conveniencia. Bueno, vi 3 o 4 más y tuve diferentes respuestas para casi todas. Porque había una que estaba evidentemente por energía. Esto que nos hace pensar que, pues nos lleva a pensar que ahora mismo un sector es movilidad o es sostenibilidad. ¿Y qué es eso? Pues cada uno de los intérpretes de esa palabra compleja tiene un perímetro diferente de lo que es movilidad o lo que es sostenibilidad o lo que es wellness, ¿no? Es, por ejemplo, por lo que había algunas motos, ¿no? Y esto es tremendo. Y esto le mete mucha complejidad. Así que realmente estamos en un momento de cambio de perímetro. Se mueve todo. Y moverse tiene mucho que ver con tu capacidad de moverte. No cualquiera puede moverse. Para moverte en este mundo tienes que realmente tener activos digitales. Es decir, ser capaz de ser una plataforma y ser capaz de pasar al otro lado, ¿no? de construir por adyacencia, ¿no? Y esto es muy relevante. Este cambio de perímetro no es para todo el mundo. Y lo vamos a ver con esta crisis inducida por el coronavirus que vamos a tener este año, estos años que vienen, ¿no? Bien, este nuevo escenario de competencia, porque es lo que es, ¿no? Pues es un escenario de competencia muy tremendo, porque es en el fondo un motor de transformación de la economía descomunal, ¿no? Ahora sería muy fácil decir que si Europa se consolida, puede tener 15 años o 20 de crecimiento, ¿no? Yo creo que cualquiera lo diría si se consolida. Yo no me atrevo a decir eso, ¿vale? Porque básicamente pueden pasar tantas cosas que cualquiera sabe, pero imaginaos que una región como Europa de 500 millones de personas se consolidara, ¿no? Realmente fuera capaz de tener de todo, ¿no? Pues cambiaría muchas cosas. Tenemos que hacer una idea de lo que ha pasado. Las cadenas de valor, pues claramente han muerto porque ya se veía venir, pero en esta crisis lo que hemos visto es que nos han dejado tirados, ¿no?
En cambio, los ecosistemas, las redes de valor, pues han funcionado, ¿no? Imaginaos, ¿no? En el 2016 el iPhone tenía ya 189 proveedores en 789 localizaciones, ¿vale? Y en 2001 Nokia tenía el 75% de todos sus teléfonos en 8 fábricas. Es decir, vamos a redes de valor, vamos a ecosistemas. Y esta visión del ecosistema es una visión que incorpora la tecnología, incorpora el propósito, porque no se puede hacer de otra manera. En estos tiempos es imposible, porque no vas a tener un crédito si contaminas, porque no vas a tener talento si realmente destruyes el mundo, porque no vas a tener las capacidades necesarias para que te compren, ¿no? Y esto es muy importante. Así que, en realidad, estos ecosistemas lo que permiten es la adyacencia. Lo que permiten es responder a los cambios de perímetro. Y las cadenas de valor no te lo permiten. Y por eso muchos entornos industriales pues están sufriendo desde hace ya bastantes años. Ya hace como 5 años que vemos esto, no es nuevo. Y lo veremos mucho más en muchos campos. Y espero que muchos se puedan solucionar. Pero realmente la base del problema es un problema grave. Es que tienen dificultades de responder a la complejidad. Porque la complejidad no tiene que ver solo con la fabricación, tiene que ver con muchísimas más cosas. Bien, y esto, perdón, y esto nos lleva a entender el mayor cambio que yo creo que existe, ¿no? Que es que, pues hace tan solo unos cuantos años, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé, el valor del mundo pues era la tierra, el capital y el trabajo, ¿no? Todavía hay gente que lo cree, de hecho todavía hay mucha gente que gana dinero con esto, curiosamente, pero es muy difícil ganar dinero con eso solo. En cambio, lo que hemos visto en esta crisis, pero lo veíamos venir, es que son los intangibles lo que ganan, ¿no? Los datos, la propiedad intelectual, eso es lo que realmente está cambiando las cosas, ¿no? Allí es donde realmente estamos en estos momentos, ¿no? El talento, ¿no? Datos, talento, propiedad intelectual son la clave de este mundo. Y eso ya es más de, pues seguramente 37-38% del valor del Producto Interior Bruto Mundial. Pero evidentemente se va al 50% a mucha velocidad. Y era casi nada hace unos 20 o 30 años. Así que realmente está claro el gran cambio del mundo. El gran cambio del mundo es que lo intangible es global y va a seguir siendo global. Y por eso quien dice que se detiene la globalización es alguien que tiene una visión industrial. Bueno, podrán estar enfrentados China y Estados Unidos, seguramente, pero no hay duda que este mundo intangible tendrá un gran papel y un rol fundamental. Y si este mundo intangible termina por capturar la mayoría del PIB mundial, y yo creo que será así, pues será lo definitivo. Lo otro pues estará supeditado, claramente. Y creo que vamos hacia eso. Así que, básicamente, perdón, a ver si soy capaz de cambiar. Básicamente, tenemos una base tecnológica descomunal con un montón de tecnologías que van a hacer pues que básicamente todo este mundo crezca mucho más. Prácticamente cualquier cosa que pienses pues va a tener algún camino en los próximos años, así que es difícil que haya una mala idea. Quizá es un momento previo a que la tecnología permita realizarla, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Imaginaos qué plataforma para los humanos, ¿no? Qué manera de hacer el humano encima de esta plataforma tecnológica. Puedes hacer el humano a lo grande, ¿no? Lo único que tienes que entender es que es ser humano, que este es el gran tema de los próximos años, ¿no? Y todo esto, entendiendo que es un ser humano. El valor tradicional humano, ese es un espacio de extinción. Yo recuerdo, ¿no? Hace poco, hace como un año o así, levanté la mano hace un año o hace más, no me acuerdo. Levanté la mano en San Francisco para parar un taxi, ¿no? Se me quedó mirando una señora que yo no sé si me miraba porque era raro, pero yo creo que me miraba porque levanté la mano. No se levanta la mano para pedir un taxi, ¿eh? Se le da al móvil. Y esto es súper importante. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir muchísimas cosas. Quiere decir que el dueño del taxista ya no es el dueño del taxi. Ya no es el dueño.
son fondos de inversión, son inversores. Él tampoco captura a los clientes. Si no es el dueño del taxi, cobra menos. Si no captura a los clientes, cobra menos. Además, básicamente, está en un modelo de competencia. Es tremendo. Y además, no tiene que saber dónde va, porque ya lo hace Google, Waze, ¿no? Así que dentro de poco, cuando no conduzca, todo el mundo entenderá que no tenía sentido su trabajo. Pero esto está pasando brutalmente en el mundo. Así que el mundo se divide entre los que trabajan para una app o los que no. Y esto es muy importante. Este mundo automatizado nos lleva a un montón de gente en situaciones tremendas donde su valor está puesto en cuestión a diario. Y esto es terrorífico. Terrorífico porque imaginaos cómo se siente esa chica que está llevando un taxi de 60 años en San Francisco. Siente que su valor se pierde. Y eso hace, recordad, que se le genere una incertidumbre enorme a ella, a su familia, a su barrio y a buena parte de su ciudad. Y eso hace que el mundo esté inestable, porque no se puede generar esa incertidumbre a tanta gente tanto tiempo. Es imposible. Así que en realidad esta pérdida de valor humano necesita una respuesta y es la creación, la capacidad de creación de valor humano, pero sobre todo la puesta en valor del valor humano. Y esto yo creo que es a donde vamos. Por eso es tan importante el propósito, ¿no? Si quieres trabajar para una app, pues tu vida va a ser tremenda, ¿no? Imaginaos los que trabajan para Booking, todos los hoteles de la costa, ¿no? Todos no, pero casi todos. Imaginaos los que trabajan para Uber, ¿no? O imaginaos los que trabajan para tantas y tantas aplicaciones, por ejemplo para Google, ¿no? Haciendo apps o SEO. Pues cada vez le recortan un poco lo que le interesa a la plataforma. Así que realmente la regulación de las plataformas es fundamental, porque si no, no seremos capaces de parar la incertidumbre. Pero claro, tienen derecho a ganar dinero, porque si no, no innovaremos nunca más. Así que es muy importante que sea justa esa regulación. Muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo empecé, la tarjeta de crédito nos costaba un 6,5%. Ahora, al comercio una tarjeta de crédito le cuesta un 0,40, no más. Y no les ha pasado nada, ni a Visa ni a Mastercard, les va súper bien, porque han sido capaces de crear valor, porque el peso de la productividad no se ha pasado al pequeño, al taxista, al hotel pequeñito, sino al grande. Y el grande puede pagar talento, puede conseguir cosas, puede hacer compras, puede realmente cambiar y puede realmente encontrar caminos. Y Visa y Mastercard son un ejemplo. Mastercard es una super empresa ahora mismo, ¿no? No le ha pasado nada por eso. O puedes trabajar para tu pasión. Y esta economía de la pasión claramente es el camino. Claramente es una economía donde construyes una audiencia propia, donde realmente eres capaz de construir unos servicios diferenciados, donde realmente puedes utilizar infraestructura, como por ejemplo puede ser Amazon, Booking, Google, sin que te crujan, algo importantísimo. Un lugar donde realmente puedes construir fidelidad, porque en la Passion Economy se puede construir fidelidad, y sin duda una expansión hacia una audiencia mucho más, hacia audiencias fieles, ¿no? Es decir, sí que tienes un modelo de crecimiento sostenible en todo esto. Yo creo que la construcción de este mundo es una construcción que ya ha comenzado y que es lo que vamos a ver en gran medida en medio de una destrucción o de un apaciguamiento del antiguo mundo, ¿no? Yo creo que en el fondo de toda la fricción que tenemos está el trabajo. Y esto es tremendo, ¿no? El trabajo no solo no se acaba, sino que sigue siendo el centro de la discusión. Y es tanto así como que ahora que te vas a poder llevar, bueno, algunos privilegiados, los nuevos hipsters, son los teletrabajadores, ¿no? Se van a poder llevar el teletrabajo donde quieran. Algunos se lo van a poder llevar solo un día a la semana, otros 2 y otros todos los días. Muy pocos, la mayoría se lo van a llevar pocos días. Pues esta gente que se puede llegar al trabajo donde quiera, pues van a ser la nueva clase media alta, claramente. Otra cosa es que trabajes para una app. Entonces no teletrabajas. Entonces trabajas para una app, que es muy diferente. Y esto es tremendo porque la app no tiene corazón. Básicamente aplica el algoritmo. Y ese algoritmo, y esto es otro tema, todavía no es humano. Pero lo será, porque el mundo va a hacer mucha presión para que tenga propósito. Estamos en un cambio enorme, parecido a los que hubo el siglo pasado y de esas dimensiones, y no va a ser un cambio en 2 años.
los próximos 15 años, por lo menos, necesitamos para poder tener otra visión del mundo. Y creo que en esta década, que es una década, pues como vemos, de revueltas, de convulsiones, es una década en la que se tiene que forjar lo próximo. Así que es un gran momento para empoderarse y ser activista. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Realmente también ha sido muy inspirador tu intervención y bueno, a mí me ha sugerido muchas preguntas, y espero que al público asistente también. Tenemos unas cuantas. Animo a la gente a que siga poniendo sus preguntas. Las vemos todas, o sea, la ponéis y las recibimos y al final haremos este breve intercambio con los ponentes. Pero ahora sí que querría que Ferraz y Barrabés pues hicieran un poco, se comentaran mutuamente sus presentaciones, ¿no? Y vieran un poco qué temas han surgido a uno y a otro mientras se escuchaban mutuamente. Por tanto, si te parece, Javier, te doy a ti la palabra para que, bueno, pues consultes, preguntes, pongas en duda o resuelvas tus dudas que te hayan surgido a raíz de la intervención de Carlos. Y luego, si te parece, Carlos, tú le respondes a Xavier. Perfecto. Muy bien, pues Carlos, la verdad es que cuando explicamos en clase casos de empresas innovadoras en España, pues claro, Barrabés es una gran empresa innovadora, ¿no? Es un caso de referencia, ¿no? A mí la pregunta que me surgía cuando te escuchaba es, o más que la pregunta, me gustaría conocer tu historia personal, ¿sabes? O sea, tú sales, por lo que yo sé, ¿no? De un pueblecito de los Pirineos y desde ahí, en principio, con unas desventajas competitivas aparentes, creas algo realmente innovador que se ha convertido en un referente de la innovación en España. ¿Nos puedes explicar un poco cómo lo hiciste y qué decisiones críticas tomaste para llegar a este éxito? Bueno, gracias por la pregunta, Xavier. Y esta es una pregunta que hace más de 25 años que no respondo. Porque realmente, a ver, yo creo que he hecho cosas en la vida y sobre todo mi equipo ha hecho cosas increíbles. Mis hermanos son gente maravillosa, pero a ver, yo no he dedicado la vida solo a la empresa. Yo he hecho muchísimas cosas, ¿sabes? Así que no, para mí no. A ver, lo que te voy a decir a lo mejor es un poco tremendo. La empresa es importante, me gustan las empresas y tal, pero me interesan muchísimas más cosas. Y fue una decisión que tomé hace muchos años. Y fue una decisión en el Talgo, ¿no? Yendo siempre en el Talgo, pues a Barcelona, yendo a Madrid. Y luego ya cuando empecé a volar, recuerdo, pues ya a principios de los 90, ¿no? Pues en China, en muchos lugares, pues sabía que tenía que tomar una decisión, ¿no? En la vida, ¿no? Y por eso me gusta tanto la Passion Economy, porque yo soy un poco lifestyle, ¿no? O sea, pues construí un modelo de vida que me parecía razonable. Probablemente si hubiera ido por otro lado, pues las cosas hubieran sido muy diferentes, pero nunca aposté por eso y no me arrepiento. Lo que sí que te puedo decir que en mi caso, lo más importante, sin duda, para mí siempre ha sido aprender. Y la manera que yo tengo de aprender es hacer cosas. Cada uno tiene su manera. Y por eso siempre estoy montando cosas, porque es un proceso para mí de aprendizaje. Y por eso luego tampoco nunca estoy muy obsesionado nunca estoy muy obsesionado con que sean enormes o algo así. Una vez ya sé de qué va, me interesa poco. Y esto es un problema para mí y también para mi entorno, ¿no? Pero mi entorno está acostumbrado, o sea, que les parece bien. Pero realmente yo creo que uno en la vida, y esto pues muchas veces con chavales con fracaso escolar, que es un tema al que le dedico tiempo, mucho tiempo, y con otras personas, siempre digo que este tema de que realmente tú seas capaz de construir algo en el que tengas la sensación de que, bueno, pues no te va mal, ¿eh? Tampoco es al que mejor te va del mundo, pero no solo no te importa, sino que te va muy, muy bien porque realmente haces algo que tú consideras que es interesante y transformador, ¿no? Nadie puede nacer, encontrarse Internet, ¿sabes? Y no lanzarse de cabeza, porque serías un cobarde si hicieras eso. Y, hombre, yo tampoco es que sea el tío más valiente del mundo, pero no soy un cobarde, así que me lancé. Estoy seguro, escuchándote a ti hoy, ¿no? Con esta visión que tienes, me ha interesado mucho porque tienes un punto así muy interesante de actualidad que no suele tener los researchers y tienes un punto de
no te conozco en profundidad, pero de haber tocado empresa bastante, ¿no? Me ha interesado bastante y estaba pensando, ¿no? Esta construcción desde la parte académica es algo necesario, porque no vamos a construir una sociedad capaz de dar este salto sin la parte académica. Es soñar, ¿sabes? En ningún sitio del mundo se ha dado nunca, ¿no? Necesitamos una parte académica fuerte y una parte académica capaz y con una visión de desarrollo sostenible, pero desarrollo, ¿no? El gran problema que tenemos es que necesitamos crear dinamismo. Tú, imagínate, tú ahora vas a ver a un grupo de chavales, ¿no? Que a mí me gusta mucho, y vas y les dices, el mayor problema que tiene España es que le falta población. Y yo cuando acabo de decir eso, para provocarles y tal, yo lo creo. Creo que un país con la población que tiene España lo tiene muy complicado, porque o tienes 5 millones o tienes 60, pero no puedes tener una cosa del medio que no se sabe qué es y mucho menos tan envejecida. Lo creo de verdad, ¿no? Y claro, y dices, joder, es muy probable que estos chavales no tengan trabajo. O sea, no puedes clamar a que haya población y juventud si no eres capaz de generar dinamismo, de que tengan oportunidades y opciones. Y este es el problema. Por eso te digo, desde la parte académica, ¿sabes? ¿Cómo ves esto? Porque realmente esta creación de esta sociedad civil es tan importante y relevante. Bueno, yo la verdad es que soy un académico postizo, porque hace poco que soy académico full time y bueno, he pasado sí por la empresa, por la administración, por eso que llaman de la triple hélice de la innovación, ¿no? He estado en entornos industriales durante mucho tiempo, he estado en entornos pues también públicos y he estado en entornos académicos de investigación, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que, ¿cómo te lo diría? Hay que desmitificar un poco la academia y a la vez fíjate, es contradictorio, a veces hay que mitigarla en otro sentido, ¿no? O ensalzarla en otro sentido. Hay muchísimo talento, no solo en la academia, en todas partes. Y esto está aquí distribuido. Hay talento aquí y en Corea del Sur, el mismo. No es que aquí seamos ni más tontos ni más listos, somos iguales que ellos. Está en todas partes y en Nigeria también, en cualquier parte del mundo. Talento emprendedor, talento innovador. Me ha gustado mucho la frase que tú decías, no soy un cobarde, esto es un lema de la innovación, no soy un cobarde. Porque para innovar tienes que salir de tu zona de confort, tienes que explorar cosas nuevas y al final es un proceso de aprendizaje. Pero si hiciéramos un estudio en todo el mundo, ¿cuántos innovadores hay en California? No, en todas partes la población tiene la misma propensión al riesgo y por tanto la misma capacidad innovadora, etcétera. ¿Qué cambia? Cambian los sistemas de incentivos. Y esto en el fondo es muy fácil de cambiar. Es decir, cuando la Universidad Española se dijo para ser catedrático tienes que publicar como un loco, la gente se puso a publicar como locos. Pero si algún día se les dice, para ser catedrático tienes que trabajar con empresas y generar ocupación, generar empleo de calidad, lo harán porque hay talento para hacerlo. Fíjate, los que estamos tan preocupados por la innovación sabemos que tenemos un problema grave, pero que la solución es extremadamente sencilla. Si no, seguramente habríamos tirado la toalla. Después de tanto dar la lata a todo el mundo, es que es muy sencillo, es un tema de sistemas de incentivos, como en una empresa. Si tú, y tú lo has vivido, Carlos, si tú en tu empresa, en cualquier empresa, pues le dices a la gente, oye, mira, aquí todos somos muy innovadores. Esto está en la cultura, en los valores, en la misión, en la visión, tal, pero aquí se cobra por producción, básicamente. Y vamos a dar bonus por producción, solo por productividad. Pues la gente lo que hará es producir, obviamente. Ahora, si tú creas un sistema de incentivos que reconozca, que promocione la exploración, el aprendizaje continuo, pues la gente se va a mover en esa dirección. Eso es algo que desde la academia, por ejemplo, sabemos, ¿no? Las culturas se cambian con sistemas de incentivos apropiados. Al final, aquello que no se hace, se empieza a hacer porque empieza a ser atractivo. Si en una empresa pues no se hace innovación, no se hace I+D, pero oye, hay un sistema que fomenta que la gente pues que participe en equipos de I+D sea retribuida, sea reconocida, progrese, pues cada vez sabrán hacerlo mejor. Es como todo en la vida. Pero simplemente es así. Si tú eres capaz de cambiar tu marco institucional, la sociología de las organizaciones nos lo explica. La gente empieza a cambiar sus comportamientos, esos comportamientos se convierten en rutina y esa rutina al final forja una cultura. Por tanto, lo tenemos razonablemente bien. ¿No te parece, Carlos? ¿Tú cómo lo has hecho en Barrabés? A ver, yo de las cosas más complicadas que he visto en la vida es el cambio de hábitos. El cambio de hábitos es algo realmente complejo, porque te enfrentas a multitud de prejuicios y de sesgos que tenemos, ¿no? Y el problema es que esos prejuicios y sesgos se han cimentado en una cultura tremenda, ¿no? En la que
en la que muchas veces es muy difícil pues realmente salirte, porque hay muchas conventional wisdom, ¿no? Muchas convenciones que hay en el ambiente que se han ido forjando con los años que evitan que hagas lo que todo el mundo quiere que hagas, incluso lo que tú quieres hacer, ¿no? Así que el cambio de hábitos me parece un tema crítico. Y en esa línea, yo los grandes cambios de hábitos que he visto en la vida han sido forzados, pero te has dejado un porcentaje enorme en el camino, sin lugar a dudas. Y además, no has dejado un mundo feliz. O sea, realmente ese lugar no es el mundo más feliz del mundo. Y el resto ha sido porque realmente tenían un propósito, porque tenían una fuerza gravitatoria superior, ¿no? Porque técnicamente todo el mundo sabe cómo se hace un cambio de hábitos, ¿no? Si utilizas la impresora para imprimir, te mete una leche, ¿no? O sea, básicamente es así. Y hay que ver, desplegar cómo es ese castigo, ¿no? Y si no lo utilizas, pues eso, te doy un azucarillo, ¿no? Pero los humanos somos mucho más complejos y como grupo somos terriblemente complejos. El problema es el liderazgo, ¿no? El gran problema de por qué ahora mismo en el mundo es muy difícil encontrar un líder es porque no se sabe muy bien para qué, ¿no? Y este es el problema. El problema es que no se sabe. Tú, por ejemplo, dices, ¿quién es un líder en el mundo? Pues no sé. Bill Gates, ¿no? Probablemente en esta crisis ha sido, ¿no? Pues ¿qué está haciendo, no? Pues salvar vidas está haciendo, ¿no? Es una cosa increíblemente importante, pero increíblemente básica. O sea, no nos está llevando a la luna, como Elon Musk, ¿no? Que nos está llevando a la luna y también es un líder, ¿no? Lo que te quiero decir que la idea compartida de futuro, tanto en una comunidad como en una familia, ¿sabes? O con tu novia o con tu pareja, como en un país, como en un continente, es la madre del cordero. Y eso hacen los líderes. Los líderes, una vez tienen la idea compartida, técnicos, hay millones para desarrollar las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo. Se saben hacer muchas cosas. Yo no sé si todas, pero un porcentaje grande se sabe hacer. El problema es la visión compartida. Y esa visión de a dónde queremos ir es absolutamente necesaria, ¿no? Cuando Gandhi se levanta, la gente le sigue, ¿sabes? Pero sabe a qué le sigue. Es muy importante, ¿no? Y está dispuesto a dejarse mucho en el camino, ¿vale? Entonces, este tema es muy relevante y estamos llenos ahora mismo de líderes equivocados. Y este es el mayor problema de todos. Es que vayas donde vayas, ¿no? Y cuesta mucho ver. Por ejemplo, yo veo a Elon Musk y veo un tipo increíble, ¿no? Y no sé si está equivocado o no, pero no quiero entrar a ver si está equivocado o no, porque me gusta que haga eso, ¿vale? Veo a Bill Gates y digo, joder, es un crack, ¿no? Pero no sé, ves a muchos otros y no dirías eso, ¿no? A la mayoría. Y a líderes cercanos tampoco. Por eso, yo creo que el activismo va a tener mucha influencia en los próximos años. Y por eso es tan importante tener cierto control sobre lo que te llega, ¿no? Mira, estos días se están poniendo todos los periódicos del mundo, los últimos 8 meses se están haciendo de pago. Claro, esto, yo lo he dicho alguna vez, y es duro, porque mucha gente no los va a leer, ¿no? Entonces, hay una necesidad de traducir eso para los demás, ¿no? Y mucha gente pues, va a empezar a volver a hacer, no sé si blogs, porque seguramente ya es muy viejo, pero vamos a volver a ver, pues, ¿cómo se llaman? Newsletters, muchas historias modernas y potentes para transmitir todo ese conocimiento. Porque una de las cosas fundamentales que se necesita para que surja el liderazgo, un liderazgos positivos, es que haya una base de discusión real. Esto es lo primero que hay que hacer. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es rechazar las discusiones que no tienen sentido. Sin más, no hay que darles pábulo, porque necesitamos trabajar sobre lo real. Si no, te pegas el 80% del día desmintiendo terraplanistas. No puede ser, ¿sabes? Y esto es muy importante y creo que forma parte de la confusión que hay ahora. Una de las cosas que está confundiendo ahora enormemente es esto y es un objetivo fundamental. Y yo te digo una cosa, hay que actuar en este tema. Creo que es relevante, ¿no? Sobre todo en tu comunidad, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Yo soy de Benasque y no sé, estos días, desde SNEPI, que es es asociación, pero va a ser fundación que monté ya hace muchos años, la Escuela de Negocios del Pirineo, sin ánimo de lucro, pues hemos montado allí una vecinal, ¿no?
Y todos los vecinos, todos no muchísimos, porque todavía hay 80 o 90 en cada reunión, pues están desde hace 2 meses decidiendo cómo quieren que sea el valle, ¿no? Y eso es muy importante, poner a la gente encima de plataformas, porque allí se pueden decir pocas tonterías, porque está tu vecino, está tu, ¿sabes? Es muy fácil decir tonterías si nadie te responde, pero mirando a los ojos a la gente es más difícil decir tonterías. Oye, ¿y tú crees que un líder nace o se hace? ¿Cómo lo ves? Esta es una gran pregunta. Mira, yo no tengo duda, porque lo he visto en mi vida, de que cualquiera puede ser relevante, ¿vale? Para los demás. Cuando digo cualquiera, es cualquiera. Y lo que pasa es que hay una gran diferencia entre los entornos de infancia. Y el entorno es absolutamente determinante, ¿no?, en tu infancia. No sé en qué porcentaje, pero es un porcentaje muy grande. Y casi puedes explicar quién eres tú, Xavier, viendo los 10 primeros o 12 primeros años, ¿no?, o 14 primeros años, ¿no? Ahora sería menos de 14 años, ¿no?, porque ahora los chavales despegan antes y das muchas ni te cuento. Pero seguramente con esos años se podía explicar mucho de quién eres y qué quieres, ¿no? Y por esto es tan relevante cuidar la infancia, ¿no?, porque ahí nos jugamos mucho. Por eso siempre que hablamos de educación hay que recordar que no estamos hablando de formación. Formación es otra cosa súper importante. Te formarás 50 veces en la vida, todos los días. Yo intento formarme todos los días. Pero esto no tiene nada que ver con la educación. La educación es para siempre y la formación es para un rato y es acumulativa, ¿no? Encima de la que tienes que poner otra, ¿no? Y yo creo que un país se construye en la educación y genera dinamismo en la formación, ¿no? Porque la formación permite a la gente tener opciones, ¿sabes? No solo oportunidades. Y eso es una diferencia fundamental, porque un país o un territorio que tiene opciones es apetecible. Y un país que tiene oportunidades es apetecible, pero menos. Y uno que no tiene oportunidades, pues te coges un cayuco y te tiras al agua, porque vaya desgracia que te ha caído y una desgracia enorme, ¿sabes? Y súper injusta. Y este es el problema, que hay que construir territorios con opciones, con sabores, que realmente puedas dirigir tu vida, que puedas ser ese líder que llevas dentro. En muchísimos lugares no puedes ser un líder, porque para ser un líder tienes que ser casi un héroe, ¿no? Yo también creo que el liderazgo es algo que se puede aprender, ¿sabes? Que no es no es del todo cierto, ¿no? Que, oye, mira, yo es que, o el emprendimiento, si quieres, ¿no? Porque hay una discusión también, como sabes, sobre si un emprendedor nace o se hace, ¿no? Es que, mira, soy emprendedor, por tanto, no tengo nada que hacer, ¿no? Yo creo que eso forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y que eso es una vida que te lleva a emprender o a liderar, pues porque te encuentras ahí y bueno, tienes que dar un paso adelante de un modo u otro, ¿no? Yo también creo que la innovación y el liderazgo están muy unidos, ¿no? Cuando hablamos de innovación, pues no sé, cuando explicamos innovación y explicamos liderazgo, yo veo que profes de una disciplina y otra hablan básicamente de lo mismo, ¿no? Yo creo que la innovación requiere liderazgo. O sea, tú no puedes innovar de verdad si no tienes a alguien delante que tire del carro, ¿no? Que transmita esa energía emocional, ¿no? Que fomente el cambio, etcétera, ¿no? Y difícilmente puedes cambiar algo pues que no se mueva. O sea, no puedes liderar la rutina. Tienes que liderar algo que sea capaz que tenga movimiento, ¿no? Por tanto, yo veo ahí que la innovación y el liderazgo son dos caras de la misma moneda y cuando explicamos innovación explicamos liderazgo. Y por tanto, en el fondo, estamos diciendo cualquiera puede ser un líder en cualquier organización, pequeñas, grandes, antiguas, nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de eso va un poco nuestro oficio, ¿no? Al final, de decir, oye, una estructura empresarial pues que está inmóvil, pues que está ahora temiendo todos los cambios que vienen, pues de ahí ese discurso, ¿no? De, fíjate todo lo que está cambiando. Estamos en un mundo de cambio permanente, van a venir cosas pues muy grandes, pues la emergencia de China, la inteligencia artificial, pero usted puede cambiar, usted puede convertirse en el motor de una organización que se adapte a esos cambios y que triunfe en un entorno que no es el mismo que antes, ¿no? Y en el fondo, hasta eso es bonito, ¿sabes? Decir, oye, es que al final estás desarrollando personas, estás contribuyendo a un desarrollo humanístico de las personas. Completamente de acuerdo, ¿sabes? Mira, la innovación y el liderazgo tienen que ver fundamentalmente porque los dos tienden a que se genere el cambio, ¿no? Y el cambio es la razón humana, ¿no? Porque al final estamos todo el día adaptándonos, ¿no? Una adaptación siempre tiene que ver con un ligero cambio, ¿no? Y por eso estamos aquí, ¿no?
Y estamos aquí porque sabemos hacer eso, como el resto de los bichos y las plantas, pero también porque cooperamos, ¿no? Y entonces, en el momento en el que tú estás en un entorno que permite el cambio y permite la cooperación, se genera una plataforma que crea la palabra mágica, que es el dinamismo. Y de repente hay un montón, ¿no? Cuando llegas allí a San Francisco, ¡joder, qué barbaridad de emprendedores hay aquí! Aquí la gente es muy emprendedora. Bueno, es como decir que la gente es muy emprendedora en Barcelona. Joder, hace miles de años que tiene puerto, ¿no? Pues lo lógico es que sean emprendedores, ¿no? Dice, es que hay muchos lugares del mundo que no tienen puerto. Ya, pero es que no tienen una industria química, una financiera y una automotriz bestial, que le generan una complejidad brutal, ¿no? Este es el tema, es decir, no solo tiene, porque en cualquier puerto del mundo, Laos, yo qué sé, hay un dinamismo tremendo. La cuestión es qué nivel de dinamismo tienes. Por eso en todo esto hay una responsabilidad del Estado, y necesitamos, sin lugar a dudas, que sea posible. Hay una responsabilidad sin duda personal, y este autocontrol, la autorregulación, va a ser una de las cosas más importantes. Es algo que no ha habido en San Francisco. Es decir, vale, no hemos visto eso, ¿no? De hecho, no lo vemos por ningún sitio ahora mismo, aunque lo parezca un poco, ¿no? Como mucho quitan las botellas de plástico, ¿no? Pero siguen haciendo una app que pues, le quita valor a millones de humanos, ¿no? Pero ¿está bien o mal que se haga? Bueno, pues probablemente se tiene que hacer, ¿no? Seguramente no está mal que se haga, pero seguramente a ese algoritmo se le puede aportar humanidad, ¿no? Se puede hacer que esa vida sea mejor, ¿no? Más fácil. Imagínate lo que supone que te estén rankeando todo el mundo todo el día, ¿no? Imagínate esos datos que seguro que no se pierden, seguro que algún día van a salir en algún sitio, cuando vayas a llevar a tu hijo a no sé dónde y te digan que usted no, porque tuvo 2 años, que tuvo la desgracia de separarse, ¿no? Y trabajó mal. no tiene esta oportunidad. Entonces, este concepto de autorregulación y de regulación, yo creo que nos va a perseguir, ¿no? Y lo veo relevante en esto que dices. Si has estado en San Francisco, yo cuando estaba por allá, la verdad es que es horroroso el nivel de desigualdad que hay. La cantidad de gente excluida, bueno, que ahora estamos viendo estos días, ¿no? Como con las revueltas estas claro, con la muerte el nivel de desigualdad es espantoso. Yo creo que este tipo de economía, justamente, hay un economista que dice que Silicon Valley es el lugar de la historia del mundo más desigual, de la historia del mundo, ni en época antigua ni en época de los romanos está el nivel de desigualdad, ¿no? En un territorio como allá, ¿no? Y es nuestro modelo. Yo insisto, yo vuelvo un poco a la presentación, tenemos modelos más cercanos que son extremadamente buenos, mucho más equilibrados. Alemania está funcionando muy bien y bueno, yo siempre a todo el mundo que me pide, pues date una vuelta por Alemania, ¿no? Por Múnich, por Stuttgart, que son lugares muy innovadores. Creo que Laura quiere dar paso a las... Está aquí, nos ha entrado ahora. No os quería interrumpir porque realmente, y además nos están llegando comentarios por el chat, que realmente vuestra conversación, las ponencias también, pero la conversación vuestra es realmente muy interesante y enriquecedora. Pero sí que yo creo que como nos han llegado varias preguntas, tanto para los dos como para vos, cada uno individualmente, si os parece, yo creo que también darán pie a más conversación, ¿de acuerdo? O sea, ahora son las 5:30. En principio Xavier tiene que irse un poco antes por otro tema que tenía, entonces, bueno, si os parece, haré un par de preguntas que han surgido para Xavier, una más general para cerrar la conversación entre vosotros y ya luego se queda Carlos para las preguntas que han surgido para él, ¿de acuerdo? Pues venga, Xavier, mira, te pregunto. Han surgido también un poco a la raíz de la conversación, pero también a raíz de las ponencias, ¿no? Entonces, una pregunta que te hacían es, en el mundo actual dominado por la tecnología y los datos, ¿son necesarios los liderazgos épicos? Que un poco estabais hablando antes de liderazgo. ¿Nuevos tiempos necesitan nuevos tipos de liderazgo? Y en ese sentido también preguntaban si se necesitan liderazgos que promuevan una cultura de la anticipación. Bueno, yo creo que más que nunca, porque los datos que recogemos son datos todos del pasado, no hay datos del futuro. Entonces, quien puede modular el futuro precisamente es aquel que tenga una visión inspiradora y que tenga la energía para atraccionar a una organización, a un país, a un equipo hacia esa visión. Es decir, al contrario, no hay una contradicción entre liderazgo y datos. Al contrario, creo que en entornos muy ricos en datos, especialmente donde los liderazgos son más necesarios.
Y en innovación esto lo vemos clarísimamente. O sea, sabemos perfectamente cómo estamos funcionando, sabemos cómo hemos funcionado en el pasado. Podemos diagnosticar mejor que nunca cómo van las cosas. Lo que no podemos hacer es saber cómo será el futuro, en un mundo que cambia permanentemente. Por tanto, este tipo de liderazgo que ahora, quizá en ocasiones como esta, en el mundo VUCA, ¿no? El volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? COVID ha sido pues claramente un evento VUCA, ¿no? Pues ahí es donde precisamente requerimos grandes liderazgos. Muchas gracias. Otra pregunta que también iba dirigida un poco a ti, pero también luego a Barrabés, que si nos puede contestar después, era preguntar que si podíais priorizar, o si podías priorizar, Xavier, 3 o 5 proyectos concretos de inversión financiables en España ahora, que se están definiendo en el plan para la reconstrucción y que sirva un poco para dar a España estos millones en transferencias no reembolsables. Es decir, qué proyectos tendrían que priorizarse en España, ¿no?, de cara a este plan de la reconstrucción que se ha aprobado recientemente. Mira, yo creo que esto precisamente es uno de los grandes debates truculentos, ¿no?, de la innovación, porque no tenemos evidencias de que puede ir mejor o peor, ¿no? Ahora empezar a debatir, pues oye, yo apuesto, y la palabra es apuesta, no, apuesto por tal, y otro, yo apuesto por lo otro. Yo esto lo he vivido, desafortunadamente, debates en el marco de administraciones donde las apuestas han sido, pues eso, puros brindis al sol, ¿no? Lo que sabemos es que no estamos en una situación de desventaja respecto al resto de Europa y del mundo, como he explicado, pero que situarnos a su nivel no es tan complicado. Entonces, más que una apuesta, lo que necesitamos es un proceso, una estrategia. Una estrategia que puede ser, pues oye, dedicamos el 1%, esto es lo que le diríamos esto es lo que Carlos o yo le diríamos a una empresa que nos viniera a contratar consultoría. Oye, ¿qué puedo hacer para innovar? Oye, pues primero destine presupuesto y destine recursos humanos y económicos de nivel, ¿no? Presupuesto, no demasiado. Destine usted un 1, un 2, un 3% de su presupuesto a innovación disruptiva y el resto a hacer lo que ha estado haciendo hasta ahora. Bueno, pues yo diría eso. Destinemos un 1% de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos de la Generalitat, a proyectos transformadores que sean de elevado efecto multiplicador. Y ya veremos cuáles son. Ya consensuaremos entre todos cuáles son, porque ahora decir me gusta esto, me gusta lo otro es un brindis al sol. Lo importante es la visión a largo plazo, la estrategia y el proceso que seamos capaces de construir. Está claro. Mira, otra pregunta que también se relaciona un poco con esta, al final las preguntas es curioso como de una manera se van entrelazando, aunque la gente no sabía lo que estaban preguntando los demás, ¿no? Otra pregunta era un poco en referencia a si una de las soluciones, ¿no?, a esta situación cambiante a la que nos enfrentamos es si la solución sería volver a localizar las empresas del Made in China al Made in Spain o Made in Europe y cuál sería el papel de las pymes aquí, ¿no? Cómo reindustrializar un país con un tejido empresarial formado en más de 90% por pymes, ¿no? Y que son un poco competitivas y con niveles de digitalización muy básicos. ¿Para mí o para Carlos? Bueno, esta era para ti, pero si quieres también luego ya podemos enlazar también con la respuesta de Carlos. A ver, yo creo que esto es un proceso que va a pasar, no la globalización no va a involucionar. El mundo está muy conectado y hay generaciones Erasmus que ya no van a renunciar a sus contactos en todo el mundo. Yo creo que esto, además, el mundo está conectado digitalmente, en fin, no va a haber una involución de la globalización como ahora se está pensando, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo, pues de aranceles, etcétera, tampoco tiene un recorrido demasiado largo. Lo que sí que vamos a ver es una competencia por atraer recursos estratégicos. Y eso es una competencia, nuevamente, pues a base de crear ecosistemas favorables, crear marcos de incentivos atractivos, y es un trabajo de largo plazo. Es decir, nosotros en España estamos sufriendo un brain drain brutal. Estamos dejando ir el talento. Jóvenes, todos tenemos cantidad de conocidos, jóvenes muy preparados que tienen que irse fuera porque los hemos preparado bien, pero no hemos preparado el contexto para que sean absorbidos por nuestro tejido productivo. Entonces, eso va a ser estratégico, o sea, mantener a esta gente aquí, crear las condiciones para que estén aquí, atraer partes de la cadena de valor que se han ido. O sea, el viejo paradigma de, oye, si se van es porque es lo mejor para todos, ¿no? Que es un paradigma de economía de mercado absoluta, desatada, ¿no? Imaginemos que toda la cadena de valor agroalimentaria de un país se instale en otro país. Ese país puede tener un problema, aunque el mercado diga que es mejor estar allá porque es más barato, más eficiente.
Si cierran las fronteras nos morimos de hambre, ¿no? Por tanto, se van a superponer una serie de factores que van a hacer que se reconcentren actividades que antes se habían ido. ¿Qué factores de anclaje tenemos? Pues el conocimiento, el talento, los centros de I+D. A su alrededor vendrán las cadenas productivas de productos de valor añadido. Yo creo que esto va a ser el nuevo escenario de globalización. Y ahí, evidentemente, pues las políticas que podamos hacer para acelerarlo o para no acelerarlo, pues van a determinar nuestra mayor o menor prosperidad. Está claro. Bueno, yo tampoco quiero hacerte más preguntas porque sé que tienes este otro compromiso. Y tengo 5 minutos todavía, Carlos, y yo estoy acaparando la conversación. Pues yo creo que sí, Oh, por Dios, sí. Encantado. Bueno, la verdad es que siempre que piensas en la desigualdad, ¿no? Hay que pensar muchas veces qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué hay desigualdad? Bueno, hay una parte pues normal, ¿no? Y es que básicamente se ha descubierto algo absolutamente disruptivo, ¿no? Es que es Internet, ¿no? Y evidentemente eso ha hecho que los adelantados pues hayan ganado más dinero. Y como esta vez ha sido global, pues han ganado muchísimo dinero, ¿no? Así, esto ya ha pasado muchas veces, ¿no? Hay docenas de estudios que te dicen que pasó con el acero, ha pasado bastantes veces en la historia, o sea que no es algo nuevo. Pero, claro, cuando ves que realmente esta nueva tecnología lo que permite es la reintermediación, es decir, tu prácticamente anulación, tú cuando estás trabajando para Booking, tienes un hotel, tienes todos los riesgos del hotel, pero tienes que pagar 2 euros por hacer las camas porque no tienes margen. Imagínate qué desgracia, ¿no? Es tremendo. En cambio, Booking pues se lleva pues con publicidad 17 más 28%, ¿no? Básicamente todas las pymes turísticas sufren esto, ¿no? Entonces ha sido reintermediado, ¿no? Te ha caído una condena. Entonces yo creo que vamos al mundo de la descentralización, que creo que realmente es el futuro, ¿no? Yo la Passion Economy me la creo porque la tecnología nos lleva a la descentralización de una manera terca. Y evidentemente serán 15 o 20 años, como pasó la última vez, no va a ser en 2 días, pero la tecnología nos lleva a la descentralización y la tecnología está cambiando la base, ya lo ha hecho 2 veces y ahora va a volver a cambiar la base del mundo, ¿no? Y la manera de hacer las cosas. ¿Y qué es la desintermediación? Pues la desintermediación significa, imaginemos Alemania, ¿no? que decías, ¿no? En Alemania tú llegas ahí a muchas ciudades que tienen 400, 200.000 habitantes, todo en Frankfurt tiene 600.000 habitantes y está el Banco Central Europeo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay muchas élites, no hay una sola élite, ¿eh? No es lo que pasa en un país del tercer mundo donde la capital es no sé, en Londres, ¿no? La capital es enorme, Londres no es del tercer mundo. Me refiero ¿y qué pasa cuando hay ese desequilibrio, ¿no? Pues pasa lo que pasa en Londres, ¿no? Porque se lía, y se lía porque es normal, ¿no? ¿Y qué pasa en Alemania? Pues que tiene mucha estabilidad con todos los líos que ha tenido en los últimos años, ¿no? Porque eso es muy estable, el tener muchas élites. ¿Qué problema hay? Que esas élites sean incultas. Ese es un gran problema, porque entonces eso no lo mueve nadie. Pero si esas élites son cultas, tienen cierta visión del mundo, pues se convierte en un territorio muy competitivo, ¿no? Y esta descentralización tiene que ver mucho con las comunicaciones. Recordemos la Alemania de las autopistas, ¿no? Estas que puedes ir a la velocidad que quieras, ¿no? Es una visión muy potente del siglo pasado, ¿no? Tiene que ver con las comunicaciones muchísimo, es decir, las infraestructuras han jugado un gran papel. Tiene muchísimo que ver con la apertura del mundo, una apertura del siglo pasado, no sería la misma hoy, ¿vale? De hecho, los problemas que tiene hoy Alemania tienen que ver con este modelo seguramente. Es decir, por una apuesta clara por el talento, ¿no? En Alemania casi todo el mundo que tiene capacidad, pues ya a los 10, 12 años le están diciendo que tiene que ser o ingeniero, o ir a FP, o hacer un trabajo que tenga que ver con su vocación, ¿no? Que es una vocación pues muy de creación de producto, ¿no? Es algo muy diferencial en el mundo, de hecho es espectacular. Si habéis visto en la foto de antes de la charla, Alemania no ha bajado, ¿no? Todo un mundo de China, ¿no? Y eso es alucinante, ¿no? Y no ha bajado porque tiene docenas de empresas medianas. Y eso es brutal. Es decir, su capacidad de crear élites es inmensa. Y eso hace pues, que sea un sitio muy poco desigual. Tiene otros problemas. 4 millones de turcos que no es capaz de integrar. Evidentemente todo el mundo tiene problemas, ¿no? Y muchos problemas no son fáciles. Pero realmente tiene un modelo, ¿no? Está por ver que ese modelo sirva. Está por ver y probablemente sí que sirva porque Alemania pues, será capaz de darse la vuelta, ¿no?
pero porque tiene mucho talento. Pero en realidad, ¿qué tenemos que ver ahí? ¿Qué tiene Alemania además de todo eso? Alemania tiene una cosa increíble y es que tiene clientes en todo el mundo. Y esto es una cosa que se nos olvida siempre, ¿no? A nosotros, ¿no? Siempre se nos olvida que podemos invertir 20.000 millones en innovación, pero que tiene que ser alguien que lo vaya a vender por ahí. Porque si no tenemos clientes, no va a pasar nada. Ya que se acabe el ingreso, pues se cerrará, ¿no? Así que yo creo que por una vez en la historia de este país deberíamos poner el dinero en las personas. Deberíamos preguntarle a la gente qué quiere hacer, qué capacidades tiene, mirarle a los ojos y ponerle. Eso está claro. Pues en relación a esto, Carlos, mira, otra de las preguntas que ha surgido también Yo os dejaré, perdona Laura. Carlos, un placer. Seguimos la conversación Gracias, Javier. otro día. Muchísimas gracias. Chao. Abrazo. Adiós. Abrazo. Gracias, Javier. Pues seguimos contigo porque, como te comentaba, ¿no? Una de las preguntas que habían hecho era qué deberíamos hacer los ciudadanos comunes para aportar, ¿no?, a la ciencia y a la tecnología y a la innovación, teniendo en cuenta que no pertenecemos a grandes grupos, ¿no? O sea, que se relaciona un poco con lo que has comentado, ¿no?, de pequeñas ciudades, ¿no?, y esta capacidad más de devolución. Pero bueno, un poco esa era la pregunta. Vamos a ver, en este mundo necesitas tener grandes ciudades también, ¿eh? Es un compromiso. Puedes tener muchas pequeñas ciudades, pero necesitas alguna ciudad de un tamaño relevante. ¿Y esto por qué? Porque como funciona hoy el mundo es por conexiones. Hay conexiones fuertes y conexiones débiles. Hay conexiones ultra fuertes, ¿no? Imaginaos la conexión que puede tener un Tianjin y un Beijing, ¿no? Es ultra fuerte, ¿no? O la conexión que puede tener un Singapur, por ejemplo, con un Yakarta, ¿no? o con un Tokio. Es ultra fuerte, ¿no? Es tan ultra fuerte que la calle central cada vez se parece más, ¿no? Hay las mismas tiendas, ¿no? Y los mismos bares y las mismas cosas, ¿no? Cada vez se parecen más porque esa conexión te iguala, ¿no? Y es un proceso en el mundo, ¿no?, que hemos vivido muy claro, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Porque esa conexión tiene que ver con las personas que van a todos los sitios, un grupo de personas que son más globales, que están todo el rato dando vueltas, tiene que ver con los datos, tiene que ver con las maneras de pensar, tiene que ver con tantas cosas que hace que esas ciudades sean necesarias. Tú tienes que tener un enlace a la red ultra fuerte. O sea, esto no va de cargarse todas las ciudades grandes, esto va de crear ciudades medianas con conexiones fuertes. Ultra fuertes no van a poder tener. Y después va de crear una segunda, imaginar ciudades de 200.000 habitantes, ciudades de ese tipo con conexiones fuertes, pero luego tenemos cabeceras de comarca que pueden tener conexiones de cierta relevancia. ¿Sabes? No hay por qué realmente no pensar que es así. Hay que pensar que el mundo es en red, porque ya lo es, porque estamos conectados así. Y cuando el mundo es en red, tú en una red tienes que pensar una cosa. Cuando tú enchufas para encender la luz o el ordenador, pagas porque baje la luz, no gratis. Es decir, una red no da si tú no das algo a cambio. Así que tú tienes que tener cierto interés para que la red te dé a cambio. Y la creación de esos contenidos, de ese interés, no se pueden hacer ordenadamente, que es lo que intenta Europa hace años, ¿no? Intenta decir qué tecnología va a funcionar y qué cosas hay que hacer. Se puede intentar así, pero no va a pasar nada como no ha pasado nada en los últimos años. Si pones el doble de dinero, tampoco va a pasar nada. Va a estar bien, va a haber empleo unos años. Hay que confiar en la gente capaz de crear contenidos en su entorno. Y hay que abrir las puertas al talento. No tenemos suficiente talento para lo que hay que hacer. Y esto es muy simple, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pero hace unos años escribí un artículo que trataba de explicar por qué necesitamos un modelo propio de innovación y que eso se basa mucho en los intangibles, ¿no? Yo cuando era chaval veía la selección española, que era la furia roja, ¿no? Y que jugaba fatal a fútbol y nunca ganó nada. Siempre estaba a punto de ganar, pero no ganó nunca nada. Y de repente un día existió la ley Beckham y empezó a venir aquí un montón de futbolistas buenísimos que nos enseñaron muchísimo, ¿no? Y de repente surgió el tiki-taka, ¿no? ¿Y por qué surgió el tiki-taka? Joder, porque éramos bajitos, ¿no? Entonces, y resulta que se sabía hacer eso, ¿no? Y resulta que, joder, se ganó el Mundial, ¿no? Algo que era imposible, impensable y que nunca hubiera ocurrido. Debemos confiar en nosotros mismos, pero tenemos que abrir las puertas. Es fundamental el talento exterior. No tenemos suficiente talento.
Es imposible, nadie lo tiene. Silicon Valley está construido con el mejor talento de todo el mundo. Londres igual, Tokio igual, a pesar de lo difícil que es ir a vivir ahí. Hay muchísimo talento viajando muchos días. Y esto es muy importante entenderlo. Es muy importante. Y dentro de esto hay que apostar por la gente. Si la gente tiene, si creemos en nuestro sistema universitario, si creemos en nuestro sistema de formación profesional, ¿por quién mejor vamos a apostar que por una muchacha que viva en una ciudad de 14.000 habitantes que tenga una idea? ¿Qué va a venir aquí? ¿Uno de Múnich o una de Washington y a ella le vamos a dar la pasta? Pues no me parece mal que se la demos, pero me parece fatal que no se la demos a esa muchacha. Y no se la damos, invirtamos en ella, creamos en nuestra gente. Debemos creer en nuestra gente, podemos ganar el mundial. No veo el por qué no. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión y podemos encontrar un modelo propio de innovación. No van a sacarnos las castañas de fuego los modelos de innovación de otros lugares. Tenemos que encontrar nuestra manera. Y la manera es apostar por nuestra gente. Por miles, miles, miles y miles de nuestra gente. Ojalá hubiera 100.000 emprendedores y emprendedoras con inversión en los próximos años en España. Si a 20.000 saldrían para adelante y 80.000 aprenderían mucho. Está claro. A ver, yo creo que podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero la verdad es que ya nos quedan 10 minutitos para acabar según el horario previsto. Una última pregunta que te habían hecho y que yo creo que va bien para cerrar un poco esta parte antes de dar la palabra al alcalde Carles Ruiz, que nos hará el cierre, era que nos recomendaras un libro para leer. Espérate que te leo exactamente la pregunta. Un libro para leer que nos inspire para afrontar estos meses o este periodo de incertidumbre. No sé si tienes en mente alguno o si no nos lo pasas a posteriori y se lo haremos llegar a todo el mundo. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama Índico, que define cuál ha sido el cambio de fuerzas en el Océano Índico, ¿no? Y que es el típico para leerte en una cuarentena, porque no va de la cuarentena, pero te das cuenta realmente de la deriva, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Yo creo que te aclara cosas. Índico. Perfecto, pues queda apuntado. Espero que todo el mundo lo haya apuntado también. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y tu dedicación. Ha sido muy enriquecedor. Y ahora, bueno, yo no digo nada más y sí que daría la palabra a Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, para que ya haga el cierre a este webinar. Y bueno, agradecer también a Carlos y a Xavier el tiempo y a todos los asistentes también. Gracias. Pues Carles Ruiz, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Laura, y hola, Carlos, ¿qué tal? Enhorabuena, yo creo que ha sido un lujazo, no ha podido quedarse Xavier, compartir con vosotros este webinar, la primera incursión en el webinar de Indy. No podíamos faltar a nuestra cita anual. Este año, por el confinamiento, no hemos podido, lógicamente, celebrar el evento anual, pero pensamos que teníamos que seguir adelante. Hemos hecho varias iniciativas. Una de estas es este webinar, que además también la semana que viene os invito a todos a un nuevo webinar también para hablar de los pilares para el futuro próximo, que es un trabajo que hemos hecho con el Foro de Empresas Innovadoras, también de Madrid, y a través de la comunidad Indy, y que espero también que podáis asistir todos. Desde luego ha sido interesantísimo, enriquecedor, creativo, podríamos estar horas hablando con vosotros, porque además sois dos personas que realmente muy fructíferas, sobre todo imaginativas y que nos inspiran muchísimo. Yo estos días, pensando un poco y sobre todo al hilo de lo que hemos estado escuchando, pensaba en la figura de Xavier, siempre en todos nuestros Indy, es un poco la del Sherpa, ¿no? Que nos va guiando para ver ese año, ¿no? Dónde van los territorios, dónde vamos a llegar, qué camino es el mejor, cómo están yendo las cosas, ¿no? Y a mí la sensación que me da esta vez con la pandemia y con todo lo que nos ha pasado es que como si de repente íbamos en ese camino con el Sherpa y hay una tormenta, se nubla todo, rayos, se apaga la luz, y entonces doblamos el recodo, y ese espacio que esperábamos, ese valle que esperábamos, pues se parece mucho a lo que pensábamos, pero es totalmente diferente. Y aparecen cosas nuevas y vemos cosas nuevas. Es decir, que de alguna manera, por un lado, se nos ha acelerado parte del futuro en el que pensábamos y en el que llevábamos trabajando, la urgencia de, por ejemplo, algo que habéis mencionado, el tema de las cadenas de proveedores, yo creo que va a ser un elemento central
del despegue industrial y de la posibilidad de innovación que tengamos en nuestros países, de cómo ser capaces de generar esa proximidad, ¿no? Que se ha visto, por ejemplo, en el tema del suministro de material médico, la necesidad del mismo, ¿no? Pues de alguna manera algunos cambios se han acelerado, hemos podido ver que lo que intuíamos es así, pero también se nos ha despejado un poco para ver nuevos aspectos y nuevas metas que no parecían tan claras, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, que realmente se nos ha abierto más incógnitas de las que ya teníamos antes, que teníamos muchísimas, pero creo también que estamos viendo que tenemos capacidad, que tenemos esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de actuar, lo hemos visto con el llamado teletrabajo o trabajo en movilidad, como en una semana o en poco menos, prácticamente en medio país ha situado a hacer teletrabajo, cosa que hace 4 meses parecía que era una cosa, bueno, impensable, que necesitaríamos aquí grandes estrategias, ¿no? Lo mismo en empresas que han cambiado su producción para dejar de fabricar coches y hacer respiradores, o para hacer vestidos y pasar a hacer material médico, ¿no? Bueno, yo creo que hemos demostrado que hay talento, que hay capacidad en la industria española, que hay capacidad de innovación, que hay capacidad de adaptación, y que yo creo que lo importante, y también alguien hacía una pregunta antes de cómo se puede promocionar la industria con tanta pequeña y media empresa, mira, al final yo creo que es muy importante también ponerle dirección. O sea, no es tanto hablar de tecnología, como tú muy bien dices, que Europa lo ha intentado durante muchos años, de fijar caminos tecnológicos, sino realmente de tener clara aquellas direcciones en las cuales nosotros, por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia, por lo que tenemos, somos capaces de ser mejores, de especializarnos, de buscar innovación, de buscar elementos que nos den esa capacidad a nivel mundial y a nivel global de generar unos liderazgos en algunos ámbitos y en algunos temas, que es la manera también de que nuestra industria, nuestro sector productivo avance. Por lo tanto, muchas gracias por vuestras palabras de hoy, por lo que nos habéis acercado, y sobre todo creo que tenemos muchas más preguntas por hacerse, y eso es bueno también, porque mantiene la cabeza en activo, en la innovación en activo, y desde luego la comunidad indie está dispuesta a abordar todos esos retos, a colaborar entre todos para poder hacer ese diseño de ese futuro que queremos lo mejor posible, y sobre todo, como tú has dicho una cosa que me ha parecido importantísima, que es que los territorios han de ofrecer oportunidades. O sea, los territorios han de generar, el éxito de un territorio es ser capaz de generar oportunidades para las personas que viven en ellos. Y yo creo que nosotros tenemos capacidad en este país de generar muchísimas oportunidades. Muchas gracias, y gracias a todos también por haber participado hoy con nosotros en este webinar Indie, y os espero también la semana que viene a la misma hora aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y bueno, simplemente recordar que se enviará el enlace de la grabación a todos los asistentes, ¿de acuerdo? Para que podáis, si queréis, volver a escuchar, y alguna cosa que os haya escapado, pues escucharla. Y nada, muchas gracias también de nuevo a todos, alcalde, Barrabés y Ferraz, que ahora no está, y bueno, hasta la próxima. Adiós. Gracias.